Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. El día de hoy nos ha tocado exponer acerca de la célula. Mi grupo está conformado por Pirina Maquera Huanca, Marco Pari Gonzalo y mi persona, Génesis Vargas Silva. El enfoque será definición sobre la célula procariota, partes de la célula procariota y sus funciones, definición sobre la célula eucariota y partes de la célula eucariota y sus funciones. Un dato curioso de la célula, eucariotas. En algunos organismos eucariotas, como ciertos tipos de hongos y algas, existe un fenómeno llamado células multinucleadas. Por ejemplo, el hongo Armillaria mellea, conocida como el hongo de miel, puede formar enormes estructuras subterráneas llamadas micelios que están formadas por células con múltiples núcleos. En caso de un dato curioso de las procariotas, un dato particularmente extraño sobre las bacterias es que algunas pueden formar estructuras biolfins. Los biolfins son comunidades de bacterias adheridas a superficies y rodeadas por una matriz de sustancias que producen. Definición de la célula procariota. La célula procariota son células sin núcleo, constituyen la forma más sencilla de donde el material genético, es decir, el ADN, se encuentra disperso en la mayoría sin asociarse a proteínas histonas, es decir, desnudo, y ha adoptado una forma circular estable. Son células procariotas las bacterias, eubacterias y cinobacterias, y las arqueobacterias. Estos organismos pertenecen al reino Monera en la clasificación en 5 reinos. Partes de la célula procariota y sus funciones. La membrana plasmática es la frontera que divide el interior y el exterior de la célula y que sirve de filtro para permitir el ingreso y o salida de sustancias, como la incorporación de nutrientes o la salida de residuos. Pared celular. Consiste en una capa resistente y rígida que se encuentra por fuera de la membrana celular, lo que le confiere forma definida a la célula y una capa adicional de protección. La presencia de pared celular es un rasgo compartido entre plantas, algas y hongos, aunque la composición de esta estructura celular es distinta en cada uno de estos grupos de organismos. Nucleoide. Es una región en el citoplasma donde se encuentra el material genético de célula. Aunque no está rodeado por una membrana, el nucleoide contiene el ADN cromosómico, que dirige las actividades celulares. Ribosomas son las estructuras responsables de la síntesis de proteínas. Los ribosomas en las células procariotas son más pequeños que las células eucariotas y están dispersos en el citoplasma. Citoesqueleto. Aunque menos complejo que en las células eucariotas, el citoesqueleto en procariotas está involucrado en la determinación de la forma de la célula, la división celular y la organización interna. Incluye proteínas como la actina y la tubulina. Cápsula o glicocálix. Es una capa adicional que cubre la pared celular en algunas bacterias, proporciona protección adicional contra el sistema inmunitario del huésped y facilita la adquisición a superficie. Pili o fimbrias. Son estructuras filamentosas que sobresalen de la superficie celular. Los pili pueden ser usados para la adhesión a superficies o para la transferencia de material genético entre células en un proceso conocido como la conjugación. Flagelos. Son estructuras largas y delgadas que se extienden desde la superficie de la célula y permiten la movilidad. Los flagelos giran como un propulsor, lo que le permite a la célula moverse hacia o desde estímulos ambientales. Definición de la célula eucariota. Las células eucariotas son células con núcleo definido por membranas. Poseen organización más compleja y evolutiva, que son más recientes. El citoplasma se ha organizado de tal modo que se ha originado un sistema de membranas que aísla el material genético de los componentes citoplasmáticos. El núcleo, el ADN, se encuentra asociado a proteínas histonas formadas por la cromatina. La cromatina se encuentra inmersa en la cariplasma delimitado por dos membranas concéntricas que constituyen la carioteca. Cario igual a núcleo o teca igual a envoltura. Las células eucariotas poseen organelas, algunas de las cuales tienen membranas independientes, mitocondrias, plastidios, citosomas, etc. Y otras que carecen de membranas como los ribosomas. En general, en todas las células eucariotas se distinguen tres regiones:
membrana citoplasmática, citoplasma y núcleo. Núcleo. Contiene el material genético, ADN, de la célula. Está rodeado por una membrana nuclear que separa el contenido genético del resto de la célula. El núcleo es el centro de control de la célula donde se lleva a cabo la transcripción del ADN a ARN. Membrana nuclear. Es una doble membrana que envuelve al núcleo. Contiene poros nucleares que permiten el intercambio de moléculas entre el núcleo y el citoplasma. Nucleolo. Es una estructura dentro del núcleo que se encarga de la síntesis de ensamblaje de ribosomas. Contiene ARN ribosómico y ARNR y proteínas de ribosomas. Citoesqueleto es una red de filamentos y tubos que proporcionan soporte estructural a la célula, mantienen su forma y facilitan el movimiento de orgánulos y vesículas dentro de la célula. Incluyen tres tipos principalmente de filamentos. Tenemos los microfilamentos, que son compuestos principalmente de actina, ayudan en el movimiento celular y en la formación de estructuras como los microvellosidades. Filamentos intermedios. Proporcionan soporte estructural y estabilidad mecánica. Microtúbulos. Compuestos de tubulina participan en el transporte intracelular, la división celular, es decir, formando el hueso mitótico y la estructura de cilios y flagelos. Ribosomas son los sitios de síntesis de proteínas. En las células eucariotas pueden encontrarse libres en el citoplasma o adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático. Es una red de membranas que se extiende por todo el citoplasma y está implicada en la síntesis y el transporte de proteínas y lípidos. Retículo endoplasmático rugoso. Tiene ribosomas adheridos a su superficie y está involucrado en la síntesis de proteínas, que serán secretadas o incorporadas a la membrana. Retículo endoplasmático liso. Carece de ribosomas y está involucrado en la síntesis de lípidos, el metabolismo de carbohidratos y la detoxificación de fármacos y sustancias tóxicas. Aparato de Golgi. Es un organelo que modifica, clasifica y empaqueta proteínas y lípidos producidos en el RE para su transporte a otros destinos dentro o fuera de la célula. Forma vesículas de secreción y lisosomas. Mitocondrias son las centrales energéticas de la célula donde se produce la mayor parte del ATP a través del proceso de respiración celular. Contiene su propio ADN y ribosomas. Cloroplastos en las células vegetales. Son los sitios de la fotosíntesis donde se convierte la luz solar en energía química almacenada en forma de glucosa. Contienen clorofila y otros pigmentos. Lisosomas. Su función es que contienen enzimas digestivas que descomponen moléculas grandes como proteínas, lípidos y carbohidratos en componentes más simples que pueden ser reutilizados por la célula. Peroxisomas son organelos que contienen enzimas para la oxidación de ácidos grasos y la desintoxicación de peróxidos, contribuyendo a la eliminación de sustancias tóxicas. Vesículas y vacuolas. Las vesículas son pequeñas burbujas de membrana que transportan materiales dentro de la célula. Las vacuolas son estructuras más grandes que almacenan nutrientes, desechos y en las células vegetales también contribuyen a la urgencia celular. Centriolos. Participan en la organización del hueso mitótico durante la división celular y en la formación de cilios y flagelos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.